En las Escrituras leemos mucho acerca de pastores y ovejas. Es algo muy común. Y eso se debe a que era una principal fuente de ingreso en aquella época, en ese contexto, en ese lugar del mundo y en ese tiempo. Por eso es algo tan común. Era algo cotidiano para todas las personas. Para cualquier persona de aquel tiempo, ver un pastor con ovejas era como tú ver un mototaxi pasando por ahí. Era algo completamente normal y cotidiano. No era algo extraño. Y el Señor Jesús, cuando enseñaba, utilizaba los elementos de su entorno para ejemplificar verdades más profundas, con cosas muy simples y cotidianas. Eso es lo que Él está haciendo, eso es lo que Él hace en este pasaje de la parábola de la oveja, del pastor y las ovejas. Algo que debemos tomar en cuenta antes de introducirnos a este texto es el contexto. Recordemos que el Señor, en el capítulo 9, le dio vista a un hombre que nació ciego. Ese hombre no fue que quedó ciego. Ese hombre nació ciego, totalmente. Y el Señor Jesús le devolvió la vista. Y le devolvió la vista de una manera indudable. Le hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, va a lavarte. Y ya, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y fue y se lavó. Y listo. El hombre que nunca jamás en su vida había visto, no solamente vio, sino que actuaba como si siempre hubiese tenido vista. No se tambaleaba, no iba de aquí para allá, no, él conocía todo y lo veía todo claramente. Ahora veía todo mucho más claramente de lo que nunca jamás lo había visto, porque ahora veía mucho más de lo que veían el resto de las personas. Esto fue un milagro tan asombroso que la gente se exaltó en sobremanera y decían, ¿cómo es posible que este hombre vea? Si nunca jamás, ni siquiera en el Antiguo Testamento, se nos ha dicho que un hombre que nació ciego recibiese la vista. Y aquí tenemos a este hombre que es ciego, que ahora puede ver por completo. Y por eso es llevado ante las autoridades religiosas para que le expliquen qué está pasando aquí. Si fue brujería o qué fue lo que pasó. Porque las autoridades religiosas decían que Jesús era un falso Mesías. Y que debía ser, y que todo aquel que dijese que él era el Mesías debía ser reprendido. Así fue como aconteció en esta ocasión. Pues mandaron a buscar a este hombre ciego para que diese testimonio de lo que había pasado. Este hombre dio testimonio de que él, el Señor Jesucristo, le había sanado. Y por hacer eso, él fue expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga es básicamente dejar de ser considerado un israelita. Era ahora un extranjero en su propia tierra. Casi todas las puertas se le habían cerrado a este hombre. Pero eso a él no le importaba en lo más mínimo. Porque este hombre ahora veía. Él antes era ciego y ahora veía. Por eso vemos que cuando el Señor se entera de que, humanamente, de que este hombre ha sido expulsado de la sinagoga, el Señor va y se le manifiesta para que reciba la vista completa y sepa quién es el Mesías. Y se nos dice que él le adoró. Y dice, vemos cómo Cristo luego le dice a los líderes religiosos de aquel lugar que él vino para eso, para dar vista a los ciegos y para quitárselas a los que dicen que ven. A ellos vino a quitarles la vista. Hasta ahí fue que quedamos hace 15 días. Recordando esto y teniéndolo en cuenta, nos daremos a la idea de que esto tuvo que pasar inmediatamente después de eso. O por lo menos a más tardar el día siguiente. No pudo ser mucho después porque Juan siempre es muy preciso con la fecha. Él siempre dice en la fiesta tal, en la fiesta cual, al tercer día, al día siguiente. Por lo tanto tuvo que suceder ese mismo día. Y él en este pasaje habla de la alegoría del redil. La Reina Valera pone por título la parábola del redil, pero esto no es una parábola, es una alegoría. La alegoría del redil. Así que para considerar este sermón y esta mañana lo he dividido en 2 puntos. Las ovejas y los extraños, las ovejas y su pastor. A este sermón lo he llamado el pastor y sus ovejas. Bien, vamos a considerar el primer punto, las ovejas y los extraños. Para este punto voy a considerar el verso 1, 5 y 6.
por la forma en la que está estructurado el texto y la forma en la que estructuré el sermón. Dice así, estos versos 1, 5 y 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Como ya les había dicho, este pasaje ocurre inmediatamente después de lo del hombre que fue sanado ciego. Es decir, el Señor, al decir esto, se lo está diciendo a los hombres que estaban cuestionando, porque el Señor, según ellos, los llamó ciegos. Entonces, a ellos es que va dirigida esta alegoría. Vimos que aquí se nos habla de ovejas. Como ya les dije, el pastoreo de ovejas era el diario vivir en aquel tiempo, en aquel lugar del mundo. Debemos considerar qué son las ovejas. Las ovejas son animales desamparados, indefensos, extraviados y sucios. Las ovejas son torpes por naturaleza. Ellas no se aprenden los caminos, que tú dices, no, sueltas el burro y él se sabe por dónde meterse. No. La oveja tú la sueltas y busca un hueco por donde tirarse. Ve un árbol y empieza a escalarlo. Ve una lomita así y ya que empieza a brincar de un lado para el otro. Y no está exenta de pegarse un suelazo de allí. Es un animal que todo el tiempo está expuesto a peligro. Es un animal además que es muy delicioso no solamente para las fieras salvajes a su alrededor, sino también para las personas. Por lo tanto, es un animal que está expuesto a la muerte todo el tiempo. Es un animal que se halla en una situación totalmente desahuciada. De allí que se nos hable de los pastores. Ser pastor era algo común en cuanto al patrón bíblico de Dios. Siempre lo fue. Porque aprender a guiar ovejas era aprender a dirigir personas. Ser el patrón. Por eso nosotros vemos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron pastores. Ellos debían aprender a dirigir a muchas personas. Por eso vemos que Moisés, después de saber todo lo que supo de Egipto, antes de dirigir al pueblo, tuvo que pasarse unos 40 años pastoreando ovejas. Por eso vemos que David, antes de ser rey de Israel, tuvo que ser pastor de ovejas. Es la escuela de liderazgo por excelencia, porque es donde aprende a lidiar con las personas, con todos los problemas que se generan. Porque Dios, al saber que somos pecadores, sabe que somos exactamente como las ovejas. Todo el tiempo estamos buscando la manera de hacernos daño a nosotros mismos. Si no, considera, ¿qué es lo que te gusta? Lo que te hace daño. Aún las cosas que consideramos por diversión. O sea, ¿qué tiene de emocionante en sí subirse a una montaña rusa? Que te puedes morir. Ese es el riesgo que estás corriendo, tirarse de un puente, de un avión. El riesgo que estás corriendo. Sino que como tienes la seguridad aparente de que no te va a pasar nada, entonces haces eso. Pero es así con todas las cosas, como con esas que son tan evidentes, como con aquellas que son no tan evidentes. Por eso el niño tú dices, no, ¿qué quieres comer hoy? Dulce. ¿Y qué vas a cenar? Dulce. ¿Y qué vas a almorzar? Dulce. ¿Y qué vas a cenar? Dulce. Obviamente, ¿por qué? Porque para él es bueno, pero en realidad no es bueno. Solamente se está haciendo daño a sí mismo. Así somos nosotros, mis hermanos. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que nos hacen daño, que nos perjudican, simplemente porque nos hacen sentir bien, simplemente porque aparentemente es algo bueno, pero no consideramos las consecuencias e implicaciones de lo que estamos haciendo. Por eso el Señor habla de manera solemne al decir esta alegoría diciendo, de cierto os digo. Vemos que siempre que Él dice eso porque va a decir algo que es muy importante. De cierto os digo es como yo decirle, les juro que así es. Es lo mismo que cuando decimos amén. Amén, amén os digo. Es como aparece en el original, el desierto. Lo que el Señor nos está diciendo. Analizando entonces esta alegoría que el Señor nos está dando, vemos que se nos habla de un redil. ¿Qué es el redil?
El redil es un lugar en el cual las ovejas descansaban por la noche. Un lugar de reposo. Este lugar era un espacio cuadrado, o a veces circular, pero más o menos tenía una forma cuadrada, normalmente hecho con piedras o bloques, una especie de cerca. Actualmente creo que lo hacen con cerca, es la cerca, pero es pequeño. No pensemos que es un campo abierto, no, el redil es como del grande de una casa, un lote, por así decirlo. Normalmente en ese tiempo se usaban, eran piedras apiladas y se colocaba una puerta. Las piedras no eran altas tanto, era solamente lo suficiente para que las ovejas no pudiesen saltar por encima. Así que cumplía la función de una cerca. En el redil se guardaban las ovejas de noche y se guardaban las ovejas de todo el pueblo. Había un redil por aldea, como eran pueblos pequeños y no habían tantos pastores, se ponían de acuerdo y guardaban sus ovejas juntas en los rediles. Allí para que pasasen la noche y no se extraviasen durante la noche ni les pasara nada, así las tenían todas en un solo lugar. Ese era el redil, el lugar en el cual las ovejas descansaban. ¿Qué simboliza el redil? Porque algo que debemos considerar con esto de la alegoría es que en la alegoría estamos hablando de símbolos. Por eso les dije que no es una parábola, no es una narración. El Señor no está diciendo, y el pastor salió a pastorear. No. Él está hablando de elementos que simbolizan algo. El redil, hay quienes dicen que simboliza el cielo o la iglesia, pero eso no es lo que está simbolizando. El redil en el contexto está simbolizando es al pueblo judío. Por eso tenemos que en el redil se guardaban las ovejas de todo el pueblo, porque habían ovejas que eran de un pastor y ovejas que eran de otro pastor. Y él está diciendo, mis ovejas están en el redil, ahí están mis ovejas, pero hay otras ovejas que no son mías. Están allí todas juntas, revueltas, pero ahí están las mías, en el redil de las ovejas. Eso es lo que pasaba con la nación de Israel. No todos los que eran israelitas eran en realidad israelitas, porque no todos, aunque se hayan circuncidado todos, no todos hacían lo que significaba la circuncisión. Ver a Dios como su Señor, como su dueño, porque la circuncisión simbolizaba eso, que eran el pueblo de Dios. Solamente aquellos israelitas que consideraban a Dios como su dueño y como su Señor eran verdaderos israelitas. Eran las ovejas del pueblo del Señor. Vemos también que se nos habla de extraños, y con ello con lo que la alegoría inicia. Los extraños son personas que entran al redil, pero que no son dueños de ninguna de las ovejas que están en el redil. Ellos no entran por la puerta, sino que se vuelan la pared, se la saltan. ¿Por qué? Porque sus intenciones para con las ovejas no son buenas. Claro, si vas en la oscuridad de noche, no te metes por la puerta y no quedas por detrás y te saltas la puerta para sacar ovejas, no es que tengan muy buenas intenciones con las ovejas. A estos el Señor Jesús llama ladrones y salteadores. Como el portero, la persona que se quedaba encargada de cuidar a las ovejas, estaba allí, él no iba a dejar que nadie entrara. Estos hombres tenían que buscar la manera de escabullirse y de sacar las ovejas que eran de Dios. Esto es lo que hace el diablo. Captura el corazón de los hombres y los aleja de Dios para que ya no vivan para Dios, sino para sí mismos. Para que no vean a Dios como su dueño, sino para que se sientan libres en sí mismos por sus propias fuerzas. La actitud de estos hombres claramente es mala, y lo que quieren y lo que vienen a hacer es a robarse las ovejas, a matar a todo aquel que se las atraviese, a destruir la pared y todo lo que pueda. Vienen es a hacer daño. Estos son los ladrones y salteadores. Este término implicaba el de ladrón, lo de robar, y el de salteador, lo de actuar con violencia. Porque no me importa lo que tenga que hacer, yo me llevo las ovejas porque me las llevo. Si se me atraviesa alguno, le pego un palo, le hago algún daño, lo golpeo, hasta lo mato. Pero voy a hacer lo que me propuse. A Judas Iscariote en el capítulo 12, verso 6 de este evangelio se le llama ladrón. Igual que a Barrabás, el bandido que sueltan para liberar al Señor Jesús en 18:40. De hecho, la palabra que aparece para Judas es la que aparece acá como ladrón y la que aparece para Barrabás, la que aparece en Juan 18:40,
Dice ladrón, aunque dice ladrón, en realidad es la misma palabra que acá aparece como salteador, el bandido, el que no le importa matar para robar. Y notemos que se nos dice no de un ladrón o de un salteador, sino que se habla de varios. Son varios. Así que ¿a quién simboliza los ladrones y salteadores? Al diablo y a los demonios no es. Es a los líderes religiosos del país, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los levitas, los que debían guiar al pueblo y no lo estaban haciendo. Ellos son los ladrones y salteadores en esta primera alegoría. Estos líderes son la causa principal por la cual el pueblo siempre se descarría, porque hay un liderazgo débil que permite que entre el mal, que entre el pecado. Nosotros somos conscientes de eso. El líder es el cabeza federal del grupo dentro del cual está. Él es el representante. Abraham era líder de toda su casa y de todo su pueblo. Si Abraham se apartase de Dios, ¿quién iba a evitar que el resto de gente se apartase de Dios? Si David se apartase de Dios, ¿quién iba a evitar que el país entero se apartase de Dios? ¿Quién? Nadie, porque el líder tenía la función de guiar al pueblo hacia Dios. Pero en Israel siempre pasaba lo contrario desde que empezaron a ser un pueblo. Después que murió Moisés y murió Josué, dice que todo el mundo hacía lo que se les daba la gana, lo que bien les parecía. Todos actuaban en su libertad, es decir, no había un líder entre ellos, que no tenía que ser un rey, pero no había un líder entre ellos, no lo había. Y cuando hubo líderes, ¿qué pasaba? Los líderes eran los primeros que adoraban. Por eso nosotros leemos el libro de los reyes, básicamente es los reyes pecando, y como todo el pueblo se iba tras los reyes. Esa fue la historia de la nación de Israel, siempre. Y la situación en el tiempo de Jesús no es diferente a la situación en el tiempo de Manasés, rey de Judá. No es diferente, solamente que acá está más camuflado. Acá hay mucha más política de por medio, hay mucha más apariencia y engaño en los tiempos de Jesús. De estos, dice el Señor en Isaías 56:10, perros mudos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, perros comilones, insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Los extraños nunca han sido buenos pastores para el pueblo de Dios. En Jeremías 10:21 se nos dice que los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron y su ganado se esparció. Porque no buscaron al Señor, no les fue bien, como a Jacob, que le iba bien con las ovejas. No les fue bien, porque no buscaron el favor del Señor. Estos hombres son pueblo totalmente perdido. Por eso la advertencia para la iglesia es: ten cuidado con los falsos pastores. Ten cuidado. Todo falso pastor y falso profeta es un representante federal. Cuando oramos en conjunto, el vocero o el que dirige la oración lleva sobre sí a todos. Y cuando él enseña sobre sí a todos. Tiene influencia sobre todos. Por eso dice, ten cuidado con los falsos pastores y falsos profetas. Es una enseñanza continua en todo el Nuevo Testamento. En Mateo 7:15 dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas y falsos pastores lo que buscan es engañar al pueblo. ¿Y por qué hablo de profetas? Bueno, normalmente la imagen que el mundo nos muestra cuando piensa en un profeta es en un tipo que dice el futuro, pero no es así. Como dicen algunos falsos profetas, no, que pro es antes y beta que tiene fe, no. Profeta es un vocero de Dios, o de los dioses en todas las culturas antiguas. Por eso los dioses antiguos, todas esas mitologías tenían sus profetas, pero el Señor también tenía sus profetas, sus voceros, los cuales comunicaban la palabra de Dios. Esta es la función de ellos.
Aquí los falsos profetas y pastores son los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque con la autoridad que tienen lo que hacen es someter al pueblo y apartarlo de Dios. Usan medios como la intimidación y la violencia para conseguir sus propósitos. Si no, pregúntenle al pobre hombre que antes era ciego y ahora no. Por medio de la intimidación lo perdió todo. Cosa que nunca tuvo, pero lo perdió. Por lo menos las relaciones con su familia, estoy seguro que no quedaron bien después de eso. Pero este hombre estuvo dispuesto a todo. Pero así era como ellos dominaban al pueblo. Lo coaccionaban con todo lo que querían hacer. ¿Qué quieren hacer los falsos pastores, los ladrones y salteadores? Bueno, si son ladrones, lo que vienen es a robar. Vienen es a robar. Buscan sacar provecho de las ovejas. Quieren quitarles su lana y matarlas y comerse su carne. Por eso la diferencia entre los buenos pastores y los malos pastores radica en esto. El mal pastor viene para robar, matar y destruir. El buen pastor viene para alimentar, cuidar y para apacentar al pueblo. Como decía el texto que leía al presidir. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Esa es la característica fundamental de todo falso pastor. Busca su propio beneficio. Siempre busca su propia exaltación. Entonces tú ves la iglesia, tú ves las casas de todos los miembros de la iglesia dañadas, arruinadas, las personas enfermas, abatidas, y los pastores en unas mansiones con unos carros de lujo, con una ropa llenos de anillos y de aretes y de collares por todas partes. Claramente esa persona no es un siervo de Dios, es un hijo del diablo. Lo que busca es engañar y destruir el pueblo de Dios. ¿Y cómo puede ser que haya un pueblo necesitado y este hombre solamente anda pensando en sí mismo? ¿Y qué les enseña a las ovejas? A que piensen en sí mismas. Eso es lo que hace el falso pastor. De allí el odio de los falsos pastores al buen pastor. Claro, ponte en el lugar de un ladrón y salteador de esto. Vas a robarte una oveja. ¿Cuál es el principal problema que tienes? El pastor. Ahí donde te encuentres con el pastor de las ovejas cuando te coja con las manos en la oveja. Porque él ya que te enciende a calladazos. Automáticamente se arma la disputa. Es el problema. Ese es el problema para los falsos pastores, los buenos pastores. Porque les hacen ver lo que están haciendo mal. Demuestran que los errados son ellos. Este es el problema y la razón por la cual los escribas, los fariseos y las autoridades religiosas odiaban al Señor Jesús. Porque Él hacía cosas que eran contrario a lo que ellos decían. Él no se dejaba llevar por lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban, el día de reposo no puedes ni siquiera hacer barro con saliva, porque eso es pecado. Entonces Jesús vino y hacía barro con saliva a propósito, para demostrarles que eso no era pecado. Así los desautorizaba a ellos y demostraba que Él era quien verdaderamente tenía autoridad. Por eso el buen pastor siempre es un estorbo para los falsos pastores. Ese es un problema. ¿Qué efecto puede tener en un redil un mal pastor? O un ladrón o un salteador. Dice Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Entonces cuando encontrabas a la oveja ya no estaba bonita y limpiecita y arreglada. Estaba toda sucia y hedionda, con las patas maloliente, con las patas partidas, en una situación deplorable. Así era como encontraban las ovejas. Así es como se encontraba la nación de Israel en el tiempo del Señor Jesús. Así es como se encuentran todas las personas a nuestro alrededor que no conocen a Dios. Se hallan en una situación terrible. Si las ovejas ven a un extraño, ¿qué creen que van a hacer? Se apartarán de él, huirán y buscarán alejarse. Por lo tanto, tienen que ser arrebatadas por la fuerza. Si son ovejas que
conocen a su pastor, porque van a ver que ese no es su pastor. Van a darse cuenta de que es un extraño, es un desconocido, y van a querer exclamar por auxilio, por ayuda, por socorro. Las ovejas solamente reconocen a su pastor y por eso no se relacionan con los extraños. Las ovejas que conocen a su pastor no se van a apartar de su pastor, no se van a ir detrás de un falso pastor. ¿Qué creen ustedes que hará el Señor con los falsos pastores, con estos ladrones y salteadores? Cosas terribles. Jeremías 23:1 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas! Dice: ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia ese grado de castigo. ¡Ay del que teniendo conocimiento de Dios se aprovecha de eso para engañar al pueblo de Dios! ¡Ay de aquel! Mejor es que sea en esa situación, mejor le va a ir al violador, mejor le va a ir al asesino que a un falso pastor. Si el violador y el asesino no tienen ningún conocimiento de Dios y viven su vida terriblemente, van a recibir su castigo por Dios. Pero peor va a ser el castigo de aquel que dice servir a Dios y lo que busca es extraer el rebaño. Mejor le fuera que le amarrasen una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar. Le iría mejor, le iría mucho mejor, porque la ira de Dios será terriblemente grande sobre él. Algo que aclara el apóstol Juan al final del pasaje, en el verso 6, es que una vez se les ha dicho esta alegoría, se nos dice que ellos no entendieron de qué les estaba hablando. Dice, ellos no entendieron. Para ellos fue todo algo muy enigmático. Sabían que era una alegoría, pero no sabían lo que simbolizaba cada cosa de la alegoría. Entonces para ellos fue motivo de discusión. Quizás les quedó sonando y automáticamente los calla, porque no saben si los está insultando o los está elogiando. Ellos no entienden lo que el Señor está haciendo. Así que aquí vemos que el Señor tiene un doble propósito al decir la alegoría, que es el mismo propósito por el cual dice parábolas. Y hace más evidente la verdad para su pueblo y la hace totalmente confusa para el que no es su pueblo. Para el que es su pueblo es mucho más fácil. Digo, no, pastor, listo, ya puedo entender lo que hace un pastor y lo que hace el Señor conmigo. Pero el otro dice, ¿cómo así? Y el pastor somos nosotros, ¿cierto? Tú eres el mal pastor. Y no captan el mensaje. Entonces entran en conflicto y empiezan a discutir entre ellos mismos. Así, el Señor hace una doble función. Bendice a los suyos y básicamente maldice a nosotros. Porque les está cerrando los oídos, les está negando la posibilidad de entender. Porque como ya cuando les habló claramente no han querido escuchar, el Señor ya no les habla claramente, sino que les habla de manera enigmática, a través de parábolas o alegorías. Esa es la relación que nosotros vemos entre las ovejas del Señor y los extraños. A los extraños no quieren seguir las ovejas. Con los extraños no quieren relacionarse las ovejas, porque los extraños claramente son un peligro para ellas. Segundo punto, las ovejas y su pastor. Dice el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quién es el que entra por la puerta? El pastor. El pastor, él es el que está pagando el servicio de que le cuiden a las ovejas por la noche. Porque claro, eso no era gratis. Él tiene a unos encargados allí. Él es el que está pagando, así que obviamente lo van a recibir. Las ovejas, en principio, se refiere a Israel, pero no se aplica solamente a eso, ¿cierto? En el verso 16 veremos que se nos habla de que hay ovejas que están en otro redil, es decir, en otros países.
que se hallan en otra situación y que el Señor va a reunir en su aprisco. Va a apacentar juntas. El aprisco es el lugar al cual el pastor llevaba las ovejas y las apacentaba. Un lugar que era conocido por ellas, que era seguro y en el cual él podía dejar a las ovejas libremente, digamos que sueltas, libres, pero ya sabía que iban a estar en un lugar seguro y que no se iban a ir a ningún lugar peligroso. Era un lugar abierto, a diferencia del redil. El Señor guiaría a sus ovejas hacia allá. Entonces vemos la diferencia. Los ladrones y salteadores, como tienen una mala intención, van ocultos a escondidas, buscando engañar y engatusar a la gente. El buen pastor va de frente por la puerta, porque básicamente es como si llegara a su casa y dijera: ¿dónde están mis ovejas? Vengo a llevarlas, vengo a guiarlas. El pastor no es una figura que Cristo se está inventando en ese momento, como para explicarles en ese momento: bueno, miren la alegoría, el pastor soy yo. No, el pastor es un rol que ya existía desde el Antiguo Testamento, porque alude a la función de los antiguos pastores: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, aquellos que guiaron al pueblo a delicados pastos. Por eso dice el Señor en Ezequiel 34:15, dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Él mismo apacentará sus ovejas y les dará un lugar de reposo, un delicado pasto en el cual podrán descansar. Eso es lo que hace el Señor. Y esto era algo que claramente aludía al Mesías. En el Antiguo Testamento, el pastor era una figura del Mesías. Aquí había hablado de Dios mismo como el pastor de su pueblo. Pero en Ezequiel 34:23, mismo capítulo, dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Dice en ese verso: mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Para Dios el mejor de todos los pastores había sido David. Dice: mi siervo David las apacentará. David ya había muerto, por lo tanto no podía ser David, sino que se aludía a aquel que heredaría el trono de David, es decir, el Mesías. Era una profecía de que el Mesías sería el pastor de su pueblo. ¿Cuál es la función del pastor? El pastor en las tardes tomaba sus ovejas y las llevaba al redil para que no se extraviase ninguna. Allí eran guardadas. Allí estaban seguras, eran guardadas y protegidas por un portero que se encargaba de cuidarlas. ¿Quiénes son las ovejas? Ya lo hemos dicho. En el sentido primario se refiere a la nación de Israel. Todas las ovejas que eran del Señor, de la nación de Israel, es decir, de ese redil. Pero en un sentido absoluto se refiere a todas las ovejas suyas, sea que estén en ese redil o en otro, es decir, la iglesia. Las ovejas somos nosotros. Todo el mundo, en ese sentido, es oveja. Todo el mundo es oveja, porque todo el mundo es como las ovejas, necios, tercos, con tendencias autodestructivas. Entonces, ¿no? Que se mete el borrador por el oído, se come como un niño pequeño, se traga lo que no debe comerse, empieza a morder los enchufes. Así es todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que la iglesia se reconoce a sí misma como ovejas, los otros no. Otros dicen: nosotros somos leones, yo me defiendo solo y el que se meta conmigo me las paga. En cambio nosotros decimos: no, tenemos un pastor y él nos defiende y él nos cuida. Él es el que nos protege. Esa es la diferencia. Los otros se creen autosuficientes. Nosotros reconocemos que no podemos. Básicamente decimos: somos torpes. Y por nuestra propia fuerza vamos a tirarnos en un hueco que encontremos por ahí. Esos somos los creyentes. Por eso dice el Salmo 95:7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nos reconocemos a nosotros mismos
como sus ovejas. Nos reconocemos así. El Salmo 79, verso 13 dice algo similar. Y nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado, los creyentes. El pastor viene a apacentar a las ovejas, a ayudarlas, a amarlas, a conducirlas, para que todas puedan ser de provecho para ellas mismas y para Él. De provecho para ser sus ovejas, su pueblo. Su pueblo. En Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará sus rebaños, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. El pastor se encargaría de cuidar de manera tierna y amorosa a sus ovejas, porque son de él. Cuando el pastor va por el campo con las ovejas, ¿qué hacía él? Decía, no, la pobre ovejita está cansada, el corderito, cogía y lo cargaba, lo llevaba en sus brazos. Si veía una oveja lastimada, venía y se la ponía al hombro, para que no tuviese que esforzarse en lo más mínimo. El pastor estaba cuidando a sus ovejas, estaba atento a ellas, porque él las ama, porque son suyas, porque él pagó un alto precio por ellas. ¿Qué es la puerta? La puerta es el factor diferenciante entre el pastor y los salteadores. Solamente el pastor entra por la puerta. Solamente el pastor entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? La puerta es Cristo. Cristo es el pastor y Cristo es la puerta. Es lo que dice el verso 7 de Juan 10. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Él es el que separa a las ovejas de las cabras. Las cabras son las ovejas que no reconocen que son ovejas. Básicamente son rebeldes como cabras, cambiando la alegoría. ¿Quién es el portero? El portero es un pastor también, al que se le pagaba para que cuidara las ovejas de noche en el redil. Él se quedaba de noche y vigilaba a todas las ovejas. Todo el que tuviera ovejas le pagaba al portero en el pueblo y este se quedaba allí de noche despierto. Él no pastoreaba durante el día, sino durante la noche. Ahí a todas las ovejas encerradas en el redil y las cuidaba. Y era el que le daba acceso entonces a los que dejaban sus ovejas allí. A él era el que le pagaba. Entonces surge la pregunta, ¿quién es el portero? Como es una alegoría, tengo que ir diciendo quién es cada uno. ¿Quién es el portero? Pues no existe una figura clara acerca de quién es el portero. Parece como si fuera algo que el Señor no estuviera tomando en cuenta. Sin embargo, dado que el portero es un pastor que también cuida las ovejas mientras las ovejas descansan, lo más lógico es pensar que se trata también del Señor. Es decir, que en la alegoría él cumple la triple función de pastor, puerta y portero. Él cumple la triple función. Agustín de Hipona lo dice de esta manera: el Señor se llamó a sí mismo pastor y puerta. ¿Por qué no hemos de entender que es también el portero? Pues, ¿qué es la puerta por donde entramos? ¿Quién es el portero? El que abre. ¿Y quién es el que abre sino el que a sí mismo se deja ver? Cristo. Él es el que se deja ver. ¿Qué hace el pastor cuando llega al redil y encuentra sus ovejas? Las llama. Las llama. Una vez entra al redil, él llama a todas las ovejas. Y las llama simplemente por su nombre. El pastor no viene y le dice, bueno, ovejas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Vamos a hacer una dinámica en este día para... No. Él llega y la llama por su nombre. Le dice, Blanquito, Negrito, Gordito, Pedrito, Juanito. Y va llamando a las ovejas por su nombre. Porque son suyas. Todas las ovejas tienen un nombre. Ahora, ¿de dónde viene ese nombre? El pastor. ¿Quién le pone nombre al animal que tienes en tu casa? Tú. Si tú eres propiedad de Dios, ¿quién te pone nombre? Dios.
Yo puedo decir, no, a la hija mía yo le puse el nombre, sí, pero fue Dios el que me dio a ese nombre. No dicen, no, es que mami no sabía qué nombre ponerme y se vio una película y entonces tiró ahí, o se vio la novela y me puso el nombre, quizás. Pero ese es el nombre que el Señor nos ha dado. Y no solamente eso, Él dice, no se preocupen, yo les tengo un nombre nuevo. Porque esa es una promesa de Él. Pero el nombre que ya tenemos está escrito en el libro de la vida desde antes que el mundo fuera. Eso lo puedes deducir fácilmente al leer pasajes como Apocalipsis 13:8. Se nos dice que nuestros nombres están escritos. No fue que el Señor dijo, bueno, Jorge va a creer, así que vamos a poner aquí, Jorge Cuello. No. Él primero escribió el nombre y después a mí me pusieron el nombre. Porque así es como opera el Señor en su decreto eterno y sabio. Este llamado entonces tiene que ver no con lo que el Señor dice, sino con que es Él el que habla. Porque si están las ovejas y esta ovejita se llama Pedrito, viene otra persona que no es el pastor y dice, Pedrito, Pedrito, Pedrito no voltea a ver. Pero si viene el pastor y dice Pedrito, enseguida, automáticamente Pedrito se mueve. Porque lo que tiene que ver no es ni siquiera el nombre, porque el nombre para la oveja es indiferente. El animal no entiende el nombre, entiende el sonido y la voz. La voz. Esos sonidos que hacen, que usan con el ganado y todo eso, esos sonidos son específicos. Pero también la voz del que los hace. El pastor es el que tiene conocimiento del nombre. El pastor es el que da el nombre. Por eso el pastor puede llamarnos por el nombre nuevo sin que nosotros lo sepamos. El pastor puede decirme por el nombre nuevo, ven. Yo voy, yo no sé, yo no escuché el nombre, pero entendí la voz y dije, esa es la voz de mi pastor. No entendí que me dijo tal cosa. Pero esa es la voz que Él me está dando, la voz de mi Señor. Por eso vemos que Él cuida a sus ovejas, porque Él las conoce. Yo no conocía a mi hija cuando le puse nombre, todavía no había nacido. Sin embargo, antes de que el mundo fuera, ya Dios escribió el nombre de los suyos. Por eso, si tú eres oveja de Dios, quiere decir no solamente que Él se sabía tu nombre, sino que sabía todo lo que tú eres. Conocía tus defectos, tus debilidades, tus pecados, todo lo malo que tú ibas a hacer. Él lo sabía y dijo, a este es el que yo voy a pastorear. Me gusta. Así es que a mí me gusta, porque a mí me gustan los retos, para demostrar quién soy yo y lo que puedo hacer. El Señor nos ama con amor eterno. Quiere decir que antes que el tiempo fuera, ya Él nos había amado. Y en ese amor nos había dado un nombre para cada uno de nosotros, porque somos importantes para Él. Nunca te dejes llevar por el engaño de pensar, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Primero, no escuchas tú a Dios, que Dios no escucharte a ti. Dios siempre nos escucha. Entonces Dios está atento a todo lo que decimos, porque somos sus ovejas. Él murió por sus ovejas. No sé si les ha pasado que van a comprar algo y van a comprar una bolsa, te dicen, no, deme 10 panes. Miran los panes y los trae y dicen, no, pero aquí nada más hay 9. Lo voy a reclamar enseguida, porque yo pagué por 10 panes, no por 9. Ahora imagínate donde cada pan tuviera un nombre. Más razón todavía. Imagínate pensando, no, es que este pan lo vuelvo guardado para esto, este para el desayuno, este para el café con leche, este para el café tinto, este para lo otro, cada uno con un propósito en específico y con nombre. Y encima te enteras, no, que falta uno, falta el del café de la tarde. No. Yo tengo que ya reclamar, porque es mío. Lo mismo pasa con las ovejas. El Señor conoce a sus ovejas, a todas ellas, por eso dice, ninguna se le pierde. Todos somos importantes para Él porque Él pagó el precio por todos nosotros. No pagó el precio por la mayoría. Él pagó el precio y pagó de más. La salvación que Cristo nos ofrece y nos ha dado a nosotros los creyentes es tan grande que alcanza para todo el mundo, pero solamente es efectiva para los que creen. Es decir, eran 30 panes. Él dijo, ¿cuánto vale el bulto pan? Listo, yo pago el bulto.
aunque nada me va a llevar 30. Porque así es la salvación de Dios. El precio fue tan grande que sobra. Que sobra. Por eso somos importantes para Él. Somos importantes para Él porque somos los que Él escogió. A pesar de que tenía para comprar de todo. A pesar de que podía comprar todas las ovejas del mundo, por ejemplo. Él escogió precisamente las que iban a ser de su redil. Somos especiales para el Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama y Él siempre está con nosotros por donde quiera que nosotros vamos. Así que la salvación no se trata solamente de que tú conozcas a Dios, que de eso se trata, pero no solamente eso. Se trata de que Dios te conoce a ti hasta lo más íntimo. Así que el día que tú peques y digas, ¡ay, caí en pecado! El Señor no me va a escuchar, el Señor no me ama, ya no soy digno de presentarme ante Él. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque ni tú puedes hacerte indigno para el Señor, ni tú mismo. Él te ama, Él conoce tu nombre y tu nuevo nombre. Y si te está torciendo, saliendo, Él busca la manera de enderezarte. Él busca la manera de guiarte. Porque Él saca las ovejas del rebaño para guiarlas a delicados pastos, para apacentar a las suyas. Nosotros somos uno en Cristo. Y el nombre que Él nos ha dado nos relaciona con Él. De tal manera que no solamente somos sus ovejas, sino que es como si fuésemos parte de Él mismo. Si tú vas caminando de noche y sin querer te tropiezas el dedito chiquito del pie con alguna cosa, te duele muchísimo. Bueno, aun si tú fueras la uña del dedo del Señor, a ti eso te duele. Bueno, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando al Señor se le pierde una oveja, por así decirlo, o se le extravía, se aparta del redil, se escapa del redil o se aparta del aprisco, eso a Él le duele. Por eso Él dice, dejo a las 99 en el aprisco y voy a buscar a la que se me extravió. Porque a mí no se me pierde oveja porque no se me pierde. Y para eso soy todopoderoso, para hacer lo que me he propuesto hacer. Así es como actúa nuestro Señor. Y por eso nuestro gozo debe ser el hecho de que el Señor nos ama y que ha escrito nuestro nombre en la eternidad. Lo más importante para ti no debe ser lo que consigas en esta vida. Que llegues a tener plata, que te llegues a casar, que llegues a tener muchos hijos, que llegues a morirte a los 100 años. No, nosotros no sabemos nada de eso. Pero no importa, porque el Señor que nos guía lo sabe todo. Por eso lo más importante no es lo que nos pase, sino que nuestro nombre esté escrito en su libro. Que somos en la lista, no, aquí está la lista de mis ovejas, aquí está escrito y no se me va a perder. Esa es la garantía que nosotros tenemos, nuestro consuelo, el saber que el Señor nos cuida siempre. Por eso el Señor nos cuida tanto que inclusive cuando va a sacar a las ovejas del redil, si ve que hay una oveja que no quiere salir, que está terca y que no quiere escuchar su voz, Él está dispuesto inclusive a empujarla, a jalarla y dice, no, pero de aquí te sales porque te sales, yo no voy a dejar ninguna oveja aquí. Así que no tenemos, el verdadero creyente no tiene oportunidad de perdición. Eso es algo que debemos tener claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No la hay. No tienes oportunidad de condenación o de perdición si en realidad eres oveja del Señor. Otra cosa es que seas oveja de otro pastor y te quieras colar en el rebaño. Te puedes hasta colar, pero cuando vayas llegando y pasen lista, espérate. Tú no apareces aquí. Te van a regresarte para tu redil. Yo no soy ladrón tampoco para andar robando ovejas ajenas. No me perteneces. Pero si somos del Señor, nadie nos podrá separar de Él. El llamado que el Señor hace a sus ovejas es un llamado que no solamente es general, sino que es específico. A cada oveja la llama por su nombre y cada oveja responde a su llamado porque es de Él. Porque sabe que el Señor es el buen pastor que la cuida. Él no se olvida de ninguna. Inclusive las ovejas desobedientes son guiadas por Él. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo vamos aprendiendo con la experiencia, cada vez que Él nos pastorea.
Por la noche vas al redil y te acuestas. Es como postero, se queda allí vigilando que no te pase nada mientras estás dormido. Cuando te levantas por la mañana, Él te va guiando. Y si empiezas a salirte, te coge con su cayado y si es necesario pegarte, porque primero te empuja, pero si es necesario pegarte, te pega. Pero no va a dejar que ninguna de sus ovejas se le pierda, porque son suyas. ¿Y qué hace con las ovejas suyas una vez las ha sacado? Nos dice el Salmo 23, que las guía a delicados pastos, a aguas de reposo. Las guía a lugares de verdad y de bendición. Ese siempre fue el deseo de los siervos de Dios. Eso era lo que deseaba Moisés. En Números 27:17 vemos que Moisés dijo al Señor, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Quería que el Señor les levantase un pastor como él, que les pastorease. El cuidado del pastor por las ovejas es un cuidado solemne. Es un cuidado que se da a través de la voz del pastor. Es a través de la voz del pastor o de su cayado. Su cayado cuando está desobediente y su voz cuando es obediente. Así es como el Señor obra, como el Señor pastorea a su pueblo. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque en su experiencia, en su vida cotidiana, se han dado cuenta de que el Señor ha sido bueno para con ellos. Siempre. Una de las historias de los mártires que cae bien aquí es la de Policarpo. Policarpo era discípulo del apóstol Juan y él lo mataron por ser fiel al Señor. Y una de las cosas que se les dijo fue que antes de morir era que negara a Cristo o moría. Y dijo, ¿y por qué voy a negar a mi Señor? Si durante 80 años le he servido y Él siempre ha cuidado de mí, siempre ha sido bueno conmigo. No, yo no voy a dejar de ser, yo no voy a dejar de servir a mi Señor. Así que si van a quemarme, quémenme. Mejor. Porque así podré estar para siempre junto a Él. Porque en todo ese tiempo Él había entendido lo que era ser pastoreado por el Señor. Y que siempre le guiaba a donde es mejor. Siempre. Eso es lo que nosotros debemos aprender cada día. A no ser tercos. A no andar necesitando de calladazos. Que nos den con el callado. Que nos anden moviendo así. No, no. Sino a simplemente cuando el Señor nos diga, ven, por aquí. Por allí vamos. Siguiendo al pastor. El pastor va siempre delante de las ovejas para verificar que no haya ningún tipo de problema en el camino, que si hay un hueco, que si hay algún tipo de planta, algún tipo de situación por donde no es transitable, si hay una montaña, que las ovejas no se vayan a estar subiendo por ahí, que si no hay algún animal salvaje o peligroso, que si no hay un lugar lleno de ladrones. El pastor va delante de sus ovejas y mientras va delante va mirando, pendiente que vayan todas, porque a todas las conoce y las llama por su nombre. Y las ovejas todas le siguen. Por eso la voz del pastor para las ovejas es un tesoro incalculable. Pero imaginemos por un momento que llega otro pastor que no es el pastor verdadero y llama a las ovejas. ¿Las seguirán? No, así la llame por el nombre, así trate de imitar los sonidos que pueda hacer el pastor. No la van a seguir, no le van a seguir porque no es el pastor. Pero también pasa al contrario, hermanos. ¿Qué pasará si viene el Señor y llama a ovejas que no son suyas? No van a reconocer su voz. Cristo, ¿cuál Cristo? Yo no tengo nada que ver con Cristo. No van a seguir. Porque existe una relación íntima entre el pastor y sus ovejas. Una relación íntima que tiene que ver con amor. Con amor. Con el cuidado especial del pastor hacia las ovejas y con la obediencia de las ovejas hacia su pastor. Muy bien, mis hermanos. Aplicaciones. Algo que debemos aprender es que lo primordial en todo esto es el pastor. ¿Quién es el pastor? Yo no soy el pastor. El pastor es el Señor. ¿Quién es el que nos guía a nosotros? El Señor. ¿Cómo? Por su voz.
¿Y cómo escuchamos su voz? Aquí está. En los tiempos antiguos, el Señor hablaba directamente a sus pastores por profetas. Ahora simplemente dejó todo por escrito. Pero ahí está. Esta es la voz de nuestro Señor. Por eso cuando vamos a una iglesia, debemos estar atentos a qué voz estamos oyendo. Si es la voz del pastor humano, si es la voz de el que se sienta a mi lado, si es mi propia voz o si es la voz del Señor. Porque lo que debe guiarnos siempre es la voz del Señor. Lo que debe predicarse en una iglesia del Señor es la palabra del Señor. Eso es lo que debe predicarse. Por eso todas estas iglesias en las cuales predican media hora y luego se la pasan otra media hora o hora entera cantando o profetizando, esa no es la voz del Señor. Esas son otras voces. Esas son otras voces. Nosotros debemos ser conscientes de cuál es la voz de nuestro Señor y de qué manera nosotros le escuchamos. Si en algún momento yo digo algo que no es conforme a la voz del Señor, debe ser desautorizado, debe ser ignorado y debe ser repudiado. Debe ser repudiado por completo, porque no es la voz del Señor. Lo que debe guiarnos a nosotros es la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es importante porque ¿de dónde surgen los falsos pastores? De los verdaderos pastores, de las iglesias, de los verdaderos pastores. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en Hechos 20:29, porque yo sé, hablándole a los pastores de la iglesia, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En este caso la alegoría es a lobos, pero se refiere a lo mismo. Los falsos maestros no perdonarán al rebaño. Le quitarán hasta el último pedazo de lana que tengan. ¿Qué hacen los falsos pastores? Vienen a robar al pueblo de Dios. Dice en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es la clave? La enseñanza, la doctrina, porque allí es donde va la voz del Señor. Los falsos pastores introducen encubiertamente herejías destructoras. El falso pastor no se va a parar aquí y va a decir, hoy vamos a adorar a Satanás. No, él va a decir, hoy vamos a adorar a Dios. Así que saquen todo su billetico de 50 y vamos a ponerlo aquí al frente, para que así adoremos al Señor. El falso pastor siempre va encubierto. Dice, no, es para el Señor. Entonces cantan para Dios, oran a Dios, claman a Dios, piden a Dios, pero encubierto va una voz que no es de Dios. Es un falso pastor. Y de eso debemos cuidarnos, porque eso puede surgir inclusive de nosotros mismos. De todos nosotros puede surgir esa falsa voz. Puede surgir la voz que no es de Dios, o pueden venir otros y engañarnos a nosotros. Y decir, no, mira, el hermano tiene dotes de líder, de maestro, vamos a ponerlo a que enseñe en la iglesia. Y al principio todo bien y luego demuestre que en realidad no es del Señor. Por eso esto es algo muy delicado. Porque así fue como empezó la iglesia católica, apostólica y romana que conocemos hoy. En el año 380 después de Cristo se firmó el edicto de Tesalónica, por medio del cual a las iglesias no solamente ya hacía como unos 60 años que no se les perseguía, pero ahora se les tenían privilegios y se les daba dineros. Entonces a la iglesia empezaron a pagarle, a ponerle posiciones de autoridad dentro del imperio. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas personas dijeron, no, pero esto de ser pastor de iglesia da plata.
Así que empezaron a meterse en las iglesias personas que no tenían ningún amor por Dios. Y poco a poco empezaron a introducir herejías. Ellos decían, no, podemos adorar a Dios con imágenes, como lo hacemos con Zeus y con Júpiter. Vamos a cambiarle nada más el nombre, ahora se va a llamar Pablo, Pedro. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Cosas cubiertas que dicen, no, para la gloria de Dios. Porque no pensemos que cuando introdujeron lo de las estatuas en la iglesia católica, lo dijeron, bueno, vamos a hacer estatuas. No, ellos introdujeron murales. Los murales eran para enseñar. Como yo poner ahora un dibujo, un cuadro. El cuadro solamente es para enseñar, mire, para que pongamos una idea más gráfica de eso. Pero con el tiempo, eso se fue desviando y desvirtuando de su propósito. Porque la iglesia se fue llenando de lobos rapaces. Ese es el peligro que corremos al crecer numéricamente. Porque el pueblo de Dios es un rebaño pequeño. Es un rebaño pequeño. Debemos crecer, pero con las ovejas de Dios, para que nuestro redil no tenga lobos rapaces. Nosotros debemos rechazar toda falsa doctrina y escudriñar todo lo que se nos enseña, para ver si es de Dios o no es de Dios. En 1 Juan 4.1 dice el apóstol, en 1 Juan 2.19, no, 4.1, estoy equivocado. 1 Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus, escudriñad las escrituras para ver si lo que se está enseñando es bíblico o no es bíblico. Yo puedo ir a una iglesia donde esté un falso maestro. El falso maestro puede decirme a mí, si tú siembras una semilla profética, Dios te lo va a prosperar. Y tú ingenuamente dices, bueno, yo voy a probar para ver. Voy a dar 20,000 pesos, voy a dar 10,000 pesos para no perder tanta plata. Y da los 10,000 pesos. Y el día siguiente sale, no, te ganaste del casino. Una cosa así, lotería. Ahora tienes tanto y funcionó. Entonces la persona sigue y sigue haciendo este tipo de cosas. Pero eso no, el hecho de que algo funcione no quiere decir que sea bíblico, sino que si algo es para la gloria de Dios o no lo es. Porque se trata de la voz del pastor, no se trata de que funcione o no funcione. Se trata de que sea acorde a las Escrituras. Yo les aseguro que si nosotros venimos y ponemos aquí, hacemos un espectáculo bien bacano, esto se va a llenar. De pronto no va a ser una mega iglesia, pero se va a llenar bastante rápido de gente. Pero ¿qué clase de gente vamos a traer? Va a funcionar, pero no va a funcionar bíblicamente. Nosotros estamos llamados a hacer lo que el Señor nos dice, no lo que a nosotros nos parece. Por eso debemos tener cuidado de que toda voz que escuchemos sea la voz del pastor y no nuestra. Que no sea ninguna otra voz. Y algo que debe guiarnos a nosotros y darnos consuelo es que los que no son ovejas del pastor no van a permanecer. De pronto alguno se coló y se salió del redil con las ovejas del Señor, pero el Señor cuando dijo, no, esta oveja no es mía y yo no soy ladrón, voy a devolverlo para donde estaba. Voy a devolverlo para donde estaba, porque en realidad no es del Señor. Ahí sí, 1 Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, no todo el que viene a la iglesia es de Dios. No todo el que está aquí necesariamente es de Dios. No, es el que permanece en la iglesia. Y permanecer en la iglesia no es una autoimposición, porque el que se autoimponga en algún momento no va a aguantar más y va a tener que irse. Pero el que es de Dios permanece. ¿Por qué permanece? Porque si se va perdiendo, el Señor sale corriendo a buscarlo y lo trae de regreso. Él no va a dejar que se le pierda una de sus ovejas. Eso debe ser de consuelo para todos nosotros. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. No se va a perder. Si alguno viene a la iglesia y se va para el mundo es porque no es de Dios. Si alguno permanece, no permanece por sí mismo, sino que permanece por el Señor que le ha cuidado. Porque el Señor es el buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Así que consideremos a nosotros mismos, hermanos, si en realidad lo que nos mueve es la voz del Señor o es nuestra propia voz. Porque si no es la voz del Señor,
Quizás no somos ovejas del Señor, pero si somos ovejas del Señor, nadie nos extraviará de su rebaño.